Esta historia me ocurrió mientras estuve alistado en el ejército. Hay un puñado de reglas para saludar en el ejército estadounidense. Cuándo, por qué y cómo, se te inculca desde el campo de entrenamiento hasta el día en que te vas. Incluso el orden en el que se hacen los saludos tiene su significado. Cuando se trata de vehículos, hay insignias y calcomanías que indican si es un oficial, generalmente ubicadas en el parabrisas delantero. Mi base era lo suficientemente pequeña, donde en algún momento era trabajo de todos hacer el servicio de centinela en la puerta principal. Esta base tenía alojamiento para las familias de los oficiales. El deber de centinela era bastante básico: detendría todos los vehículos, verificaría las identificaciones, y luego les indicaría que pasaran. Si fuera un oficial, lo verías venir con esas calcomanías de colores y, después de verificar la identidad del oficial, los saludarías, y continuaría su camino. Un día, mientras estaba de centinela en la entrada principal, me acerqué a un vehículo con una etiqueta de oficial, pero solo estaba la esposa del oficial conduciendo el vehículo. Le devolví su identificación, le deseé un buen día, y le hice señas para que pasara. Ella hace una pausa, y con una mirada severa, me pregunta: ¿Dónde está mi saludo, Cabo James? Esta Karen es la esposa del oficial de mayor rango en la base, y claramente había caído bajo la premisa de que la gente debe estar saludándola como un oficial más. Algunos de los jóvenes alistados podrían incluso haberla saludado, ya que son bastante fáciles de intimidar, y más propensos a cagarse. Así que le respondí cortésmente: los saludos, señora, solo se rinden a los oficiales comisionados. Ella me señala enojada con sus pequeños deditos regordetes en la parte delantera de su parabrisas hacia la calcomanía de oficial de su esposo, y me dice: Tengo una calcomanía, y debes saludarla. Cortésmente continué: me temo que esa calcomanía tampoco es un oficial. Frustrada, se retiró, y dejó mi puesto. Mi compañero de guardia y yo la vimos conducir por la calle, y dirigirse al edificio administrativo de los altos mandos, y entrar dentro del edificio, tan rápido como su voluminoso cuerpo de mierda se lo permitía. Más tarde ese día obtenemos una nueva orden oficial para toda la base. De ahora en adelante, todos los alistados saludarán las calcomanías de vehículos de los oficiales, independientemente de quién esté en el vehículo. Entendido. Le dije a mi superior. Vale la pena señalar que cuando se saluda a un oficial como alistado, lo haces primero, y mantienes ese saludo hasta que te saluden de vuelta, y ellos bajen el suyo. Solo entonces tú bajas el saludo. Eso indica que los estás saludando, y ellos están respondiendo. Además, cuando se saluda a un grupo de oficiales, generalmente se dirige el saludo al oficial de más alto rango. Después de que llegó esa orden, todos comenzamos a saludar a las calcomanías. Personalmente, dirigía mi saludo a la calcomanía. También le di prioridad a los saludos de las etiquetas sobre los oficiales. Déjenme decirles que caminar por los estacionamientos fue una maravilla mientras saludaba a los autos vacíos en mi camino. Cada vez más alistados me veían haciéndolo, y más compañeros empezaron a hacerlo. En otra ocasión que estaba de centinela en la entrada de la base, veo que viene Karen en su auto. Y al llegar donde estoy, saludo a la calcomanía, no a la esposa del oficial, y esperé a que la calcomanía me devolviera el saludo. Al cabo de unos segundos Karen me pregunta: ¿Qué sucede? ¿Por qué estás parado allí? Señora, solo estoy esperando que la calcomanía me devuelva el saludo. Estúpido, ¿cómo esperas que la calcomanía te devuelva el saludo? Son las órdenes que tengo, señora. Ella debió esperar allí durante unos 10 minutos hasta que le permití el paso, al llegar otro auto a la entrada. Un centinela tiene todo el derecho de detener cualquier vehículo en su puesto, y desafiar a cualquiera que pase por él. No mucho después de este evento la orden fue anulada públicamente, lo que satisfactoriamente tuvo el efecto equilibrador de nunca saludar a nadie más que a un oficial claramente conocido, y no darles inmerecidos saludos a las Karen. Situaciones como estas hacen que uno piense que los oficiales superiores preferían alterar la armonía en la base que contradecir a sus esposas. Simplemente porque en la base es donde de verdad tienen autoridad.